Hola, buenas tardes a todos. Soy William Hernando Riaño Baute, director de Amolca México. Es motivo de orgullo para mí darle la bienvenida al primer webinar que organiza la editorial Amolca en México. Esto me recuerda al primer congreso que organizó Amolca en el puerto de Veracruz con los doctores argentinos Jorge Gregoret, Elisa Tuber y Fernando Ferrero. Mis palabras en ese momento fueron aquellas del título de la canción de la argentina Mercedes Sosa, Gracias a la vida. Y es que cada vez me convenzo más que en la vida hay que ser agradecido. Y por ello le doy las gracias a mis amigos, muchos de los cuales se encuentran en esta sala virtual, empezando por el doctor José Antonio Villavicencio Limón de OMEI y el conferencista, el doctor Aurelio Jano Takani. A los presidentes de la Academia Mexicana de Ortodoncia, el doctor Javier Mendoza, y del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, el doctor Carlos Carmona, a mis invitados y a todos ustedes, porque todos ustedes para mí son mis amigos y por eso le doy las gracias a la vida. Ahorita mismo no estamos todos los que vamos, apenas llevamos 70 personas, pero les comento que son más de 500 personas que se inscribieron a este webinar. Para mí es lo mismo que aquel que se hizo en el puerto de Acapulco. Entonces, yo solamente les solicito a todos los participantes que saquen el mayor provecho de este evento, porque será un abrebocas para estudiar una técnica ortodóntica muy interesante, explicada por el mejor ponente que pueda haber de esta técnica en el país. Y por último les comento que al final, quédense hasta el final, porque cuando las personas que están al final van a participar de la rifa del libro del doctor Aurelio Jano Takani, el de Lingua Ortodoncia del Correcto, con la técnica Jano Dynamicus. No siendo más, porque no me gusta hablar tanto, le cedo la palabra al doctor José Antonio Villavicencio para que presente al doctor Aurelio Jano. Gracias. Muchas gracias, licenciado William Riaño Baute, director de Amolca México, así como a todo su equipo de trabajo que permite implementar estos tipos de webinars que son en beneficio de toda la comunidad y en retroalimentación a todo el apoyo que ha recibido la editorial Amolca a través de todos estos años. Agradecer la confianza para tener la oportunidad de participar con amigos, ya que todos somos amigos de muchos años, algunos más que amigos, y nos ha permitido tener un caminar profesional y personal de una manera muy importante. Buenas noches, Latinoamérica. Buenas tardes, México. Soy José Antonio Villavicencio Limón y les damos un caluroso saludo desde Amolca, en la Ciudad de México, a todos ustedes, y el agradecimiento por haber respondido de tal manera que tenemos el cupo completo, además de que está transmitiendo por Facebook para aquellos que no hayan alcanzado esta posibilidad. Por otra parte, me siento muy complacido y sumamente motivado porque uno de mis grandes amigos, no solamente profesional, sino personal, es el autor del libro y a quien me dieron la oportunidad de entrevistar y platicar. Por supuesto, cómo no hacer pues mención de dos más de los amigos con quien profesionalmente hemos estado conviviendo en nuestro país y fuera de el mismo, como es el doctor Carlos Carmona Cetina, presidente del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, al cual agradecemos siempre su apoyo y participación. Y por supuesto, al presidente de la Academia Mexicana de Ortodoncia, de la cual somos miembros y nos enorgullece tenerlo como invitado de honor. No siendo más allá de estos saludos, quiero permitirme leer un poco del vasto currículum de, voy a decir, mi amigo, el doctor Aurelio Jano Takani. Él es egresado de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Autónoma de México en 1977. Tiene su curso de posgrado en la Clínica de Ortodoncia de Yamanashi en Japón en 1978. Asimismo, tiene su curso de posgrado en el primer departamento de ortodoncia de la Facultad de Odontología de la Universidad Médico Dental de Tokio, en Japón, en 1981.
Es profesor por oposición de la Cátedra de Ortodoncia en la Facultad de Estudios Superiores, FES, Iztacala, UNAM, desde 1984 a la fecha. De igual manera, es coautor del libro No enfoque en ortodoncia lingual, donde el doctor Echar y colaboradores fueron los editores. Ha colaborado también en un atlas de morfología dentocranofacial de indígenas peruanos y mexicanos a través de un convenio de investigación con el doctor Fuyuo Miura, una figura mundial de la especialidad. Y por supuesto, es colaborador del libro Ortopedia Dentofacial, que tuvimos la oportunidad de publicar una visión multidisciplinaria con el capítulo de disyunción palatina hace ya algunos años. Es miembro de la Academia Mexicana de Ortodoncia México, certificado por la Sociedad Mundial de Ortodoncia Lingual, y tiene su práctica exclusiva en ortodoncia lingual desde 1992. Qué placer, Aurelio, si me permites llamarte como tal, el tener la oportunidad de convivir, platicar y sobre todo el que nos des tu punto de vista, tu experiencia, tus vivencias terapéuticas y no solamente desde el punto de vista del profesional, sino lo que como persona te has tenido que enfrentar en todo este tiempo. Muchas gracias por darnos la oportunidad de presentar el libro de tu autoría, que estoy seguro que será una aportación muy importante a la especialidad de ortodoncia. Y quisiera empezar con una entrevista muy simple y sencilla, donde todos los colegas que nos están escuchando, estoy seguro que se van a ver beneficiados con la información que tú nos compartes. La primera pregunta que me gustaría efectuar es la siguiente. ¿Cómo fue que te motivaste para estudiar ortodoncia lingual? La gran mayoría de nosotros estudiamos la especialidad de ortodoncia. ¿Qué fue lo que te motivó particularmente a estudiar ortodoncia lingual? Bueno, pues buenas tardes a todos. Primero, un agradecimiento el más grande que se pueda expresar para pues el licenciado William Riaño, director de AMOLCA México, y a ti también, mi querido Toño Villavicencio. La verdad es un placer estar con ustedes y muchas gracias por haber organizado la presentación del libro de un servidor. Y la verdad es que me siento muy emocionado de estar aquí en este webinar, que según me acabo de enterar es el primero que se hace aquí. Y pues muchísimas gracias a todos ustedes, igual a la presencia del doctor Carlos Carmona, del presidente de la Academia Mexicana también. Y pues bueno, muchísimas gracias a todos ustedes. Pues bueno, contestando a tu pregunta de cómo me motivé para estudiar pues la parte de la ortodoncia lingual. Eso es una historia que empezó pues por ahí de los años 90. Afortunadamente, yo siempre he sido muy afortunado en mi vida en muchos aspectos, entre ellos pues de contar con amigos con los que estoy compartiendo ahorita, pero profesionalmente también fui muy afortunado porque yo, como ya comentaste, pues tomé mi posgrado en Japón con una figura de talla mundial tan importante como era el doctor Fujio Miura, pero también dentro de mi clase fui también compañero del doctor Kyoto Takemoto, quien es actualmente también uno de los líderes en la cuestión de la técnica lingual. Nos conocimos ahí y en esa época apareció el primer artículo sobre el tema a cargo del doctor Hinya Fujita. Y en esa época, pues bueno, nosotros sin tener mucha experiencia siendo nada más residentes, pues comentamos los dos que esto pues iba a ser una llamarada de petate, como decimos aquí en México, ¿verdad? Que nada más iba a ser algo, una novedad y ya después se iba a quedar en el cajón del olvido. Pasó el tiempo y
pues ya por ahí de los años 90, 10 años después más o menos, aunque la técnica apareció por ahí por los 80, en una ocasión mi amigo Takemoto me llamó y me dice, oye, voy a ir a México. Y, qué bien, le digo, ¿cuál es el motivo de tu visita? Pues mira, lo que pasa es que voy a ir a un evento en donde me voy a presentar para platicar sobre ortodoncia lingual. Y digo, oye, pero yo pensé que eso ya lo habíamos dejado ahí a un lado y pues bueno, es una sorpresa y pues bueno, me dio curiosidad y le pregunté, y bueno, yo también puedo participar en ese evento acompañándote para ver qué es lo que haces. Y me dijo, sí, claro que sí, con todo gusto. Entonces, pues bueno, asistimos, yo vi la presentación que hizo y la verdad es que los casos que yo vi que él resolvió de una manera tan simple, me motivaron y yo dije, yo quiero aprender esto porque es algo que yo he estado buscando toda mi vida. Después de haber practicado la ortodoncia vestibular por más de 10 años, pues seguía yo buscando eh, eh, seguía buscando respuestas para muchas cosas que suceden en ortodoncia vestibular. Y entonces, pues platicando con él, eh, ya me dijo, pues mira, es una técnica que promete mucho, es una técnica que es simplemente sensacional y vale la pena que tú lo inicies porque te va a servir mucho. Esa fue la principal motivación de haber iniciado esto, ¿verdad? Muchas gracias, Aurelio. ¿Consideras tú que el involucrarte en esta técnica tuvo que ver con una alternativa más al manejo y conocimiento que tenías de la técnica vestibular, donde para empezar requieres adquirir otras competencias y además con diferentes herramientas? Yo estoy cierto que la técnica vestibular demanda ciertas herramientas, pero la lingual requiere otras. ¿Cómo fue que te involucraste en una técnica que demanda para todos los que hemos visto trabajar con la destreza que el grupo que has desarrollado a través de todos estos años en México y Latinoamérica en la técnica lingual, te motivó a enfrentarte a esta condición distinta? Pues fíjate que a diferencia de lo que la mayoría de la gente puede pensar, lo que tú acabas de comentar, bueno, el desarrollar destrezas y utilizar, digamos que herramientas diferentes, en realidad no es tan difícil de manejar, porque es como cuando uno entra al posgrado, ¿verdad? Y te enseñan ortodoncia vestibular y te dicen, tienes una hora para colocar una arcada de brackets. Y pasa la hora, pasa hora y media, pasan 2 horas y uno no termina todavía, ¿verdad? Y es porque no ha mecanizado uno los movimientos y entonces pierde uno mucho tiempo en hacer cosas que pues, pueden abreviarse y al final, después de la práctica, pues tú ya eres capaz de colocar en una hora las 2 arcadas con todo y arcos, ¿verdad? Entonces, el trabajar con la aparatología lingual, pues es lo mismo, requiere de una mecanización en todos sentidos para que los procesos sean pues más simples, más fluidos y de esa manera pues los tiempos que necesitas tú para ver un paciente pues pueden ser equiparables o inclusive muchas veces las revisiones son cuestión solamente de pues unos cuantos minutos. Y en cuanto a la herramienta, pues en realidad actualmente ya hemos simplificado también mucho el armamentarium y actualmente nosotros podemos tratar pacientes linguales con los mismos elementos en cuanto a materiales y en cuanto a instrumental que usamos en ortodoncia vestibular para llevar a cabo los tratamientos linguales.
Muchas gracias, Aurelio. Esta pregunta, aunque tú me lo has comentado muchas ocasiones, quisiera compartirlo con la gente que nos está viendo y escuchando. Sabemos que toda curva de aprendizaje demanda enfrentarte a obstáculos que no conoces, buscar nuevas alternativas. Cuando en ortodoncia vestibular te enfrentas a dificultades, acudes a tu maestro, acudes a tu compañero, pero aquí, ¿cómo hacías esto? Puesto que no tenías la forma de acudir con un maestro directamente, a menos que te comunicaras con el doctor Takemoto a Japón, que pudieras compartir con compañeros, te reunieras con gente que te dijeran, mira, tengo esta dificultad para manejar este procedimiento, ¿cómo lo estás haciendo? Puesto que creo, a mi parecer y lo que yo conozco, desde 1992 a la fecha, te has dedicado a la ortodoncia lingual. Y en aquel entonces, no creo que hubiera alguien que solamente en nuestro país se dedicara a hacer ortodoncia lingual. Por otra parte, cuando tenemos un caso difícil, todos los colegas ortodoncistas, pues buscamos acercarnos con alguien, con un compañero, un maestro. ¿Tú qué hacías? ¿Cómo pasabas esas noches de insomnio al enfrentarte a esa mordida abierta, a esa mordida profunda, a ese problema articular, a esa dificultad para el paciente de dominar en principio el tener su aparatología por la parte interna de los dientes? Y sí me gustaría que compartieras porque es algo muy interesante. Muchas gracias, Toño. Pues fíjate que en ese sentido tienes mucha razón. Mi curva en particular de aprendizaje fue bastante difícil, inclusive, pues bueno, involucré mucho tiempo de mi familia también, que siempre me ha apoyado y ellos han sido uno de las motivaciones de haber escrito este libro también. Pero bueno, volviendo a la pregunta, pues sí, al principio, precisamente en esa época de los años 90, fue difícil haber empezado a trabajar con la ortodoncia lingual. Primero, como tú ciertamente has dicho, pues no había gran información al respecto. A quien yo podía recurrir, pues estaba muy lejos también, pero tal vez esa fue una de las buenas cosas que me sucedieron dentro de mi curva de aprendizaje. En esa época, después de que yo platiqué con Kyoto Takemoto, pues empezó la travesía, ¿verdad? De empezar a buscar desde los brackets, que cuando yo fui, en esa época solamente existían los brackets del doctor Fujita, y otros que habían desarrollado el doctor Kurz en Estados Unidos, con un grupo de colegas ortodoncistas también, bajo la tutela de la compañía ONCO. Y yo me dirigí a las oficinas de la compañía y les pregunté que, pues bueno, si tenían los brackets, ¿verdad? Y la sorpresa fue que me dijeron, oiga, doctor, nosotros no hacemos esos brackets. Le digo, ¿cómo no? Pero si están en su libro, ¿no? De materiales, en su catálogo, ¿cómo es posible que no los tengan? Y pidieron un catálogo y lo buscaron y dijeron, efectivamente, doctor, tiene usted razón, nosotros los producimos, pero a México no llegan porque nadie los pide. Entonces, desde ahí, ¿verdad? Teníamos que, pues, tratar de convencer a los ejecutivos de ONCO México para que trajeran los brackets y pudiéramos nosotros empezar a trabajar con ellos. La otra parte es que en aquella época, como tú sabes, pues los brackets linguales tienen que ser colocados con un sistema de adición indirecta porque, pues, desde el principio el bracket tiene que estar colocado en la posición ideal y la posición ideal pues involucra lo que es la altura, la inclinación, el torque, el in-out, para que podamos nosotros tener la seguridad de que los brackets están bien colocados. En ese momento, pues los sistemas de laboratorio solamente existían en Japón, en Europa, en Estados Unidos, y había que mandar todos los datos de nuestros pacientes para que nos hicieran un sistema de adición indirecta. Esto fue otro obstáculo muy importante
que en su momento, pues yo creo que fácilmente me tardé como un año en poder desarrollar ese sistema, porque estaba yo muy cierto de que cualquier problema que yo pudiera tener durante el desarrollo de un tratamiento, pues era importante que yo supiera que los brackets estaban perfectamente bien colocados. Entonces desarrollamos ese sistema de adición indirecta y fíjate, también he sido un suertudo en ese punto, porque los pacientes que me llegaban eran pacientes que en su plan de tratamiento, eh, el plan de tratamiento que ellos que tenían, aunque fueran maloclusiones muy severas, eran muy simples de hacer porque, por ejemplo, yo me acuerdo de uno al principio, era un paciente con una mordida abierta, con un hábito de lengua muy severo, tenía las arcadas espaciadas. Entonces, lo primero que había que hacer, pues, es empezar a cerrar los espacios, hacer la retracción de los dientes, ir cerrando el overjet y el overbite, y tendría yo tiempo de ir aprendiendo, ¿verdad? De ir viendo cómo se iban desarrollando las cosas. Afortunadamente, pues las cosas iban caminando muy bien y decía yo, bueno, ¿cómo es posible que un tratamiento con un caso con estas características pueda ser llevado de una manera tan simple? De otra forma, yo había pensado al colocar pues, aparatología vestibular que el paciente iba a necesitar muchísimas cosas auxiliares, entre ellas un arco extraoral, terapia para la lengua, tal vez una rejilla, una serie innumerable de elementos auxiliares además de los brackets. Pero el tratamiento iba caminando muy bien y yo estaba muy motivado porque pues, yo quería que ese paciente regresara lo más pronto posible para ver cómo iba desempeñándose el tratamiento. Y en ese sentido, nunca pasé una noche mala. Siempre estaba yo pues contento, deseoso de volver a ver a ese paciente para ver cómo iba el progreso. Finalmente, terminamos su tratamiento muy bien y ese caso fue algo que fue uno de los que me enseñaron mucho, porque empecé a entender cómo es que funciona la aparatología lingual desde un nivel todavía muy bajo, ¿verdad? Entonces, así siguieron llegando pacientes cada vez más difíciles, pero yo me sorprendía mucho que el tratamiento tuviera una fluidez tan simple que quedaba yo siempre maravillado. Y empecé a aprender muchas cosas de lo que produce la colocación de los brackets por la parte lingual de los dientes, por la parte oscura de los dientes, ¿verdad? Entonces, pues ya poco a poco me unía a la fuerza oscura de la ortodoncia y pues cada vez que yo veía un caso decía yo, no, pues este caso mejor con lingual y este caso también con lingual, pero mis dificultades no terminaban ahí porque como en esa época la mayoría de los ortodoncistas, prácticamente nadie hacía ortodoncia lingual, entonces los pacientes me decían, oiga doctor, ¿y eso sirve? ¿Y eso funciona? Y pues yo les decía, sí, sí funciona y aquí nosotros trabajamos con ello. Y afortunadamente, desde que yo empecé, tomaba yo muchas fotografías, porque quería yo saber y recordar perfectamente qué era lo que yo había hecho en cada cita para saber cómo es que esos dientes se habían movido, ¿verdad? Entonces empecé a hacer un acervo de fotografías, se fueron juntando casos, y cuando los pacientes me hacían esas preguntas, pues yo les podía mostrar algo que fuera parecido a su situación. Entonces, los pacientes dudaban menos, porque también me decían, oiga, fíjese que yo fui a preguntar a un colega suyo y me dijo que el sistema, pues simplemente, pues es obsoleto, que no sirve, y además que ya es muy viejo, entonces, y además si usted dice que es muy bueno, ¿por qué nadie más lo utiliza? Y bueno,
afortunadamente, como mis casos linguales fueron creciendo, pues yo le podía decir ahora al paciente, pues mire, aquí en la sala de espera, los pacientes traen aparatología lingual y usted puede platicar con ellos y puede saber cuál es el punto de vista, ¿verdad? Y también porque me decían, oiga doctor, pero pues con esos aparatos yo no voy a poder hablar, no voy a poder comer, no voy a poder llevar mi vida como a mí me gusta. Y yo les explicaba también que eso pues nada más era cuestión de adaptación y que en realidad pues no era tan difícil como ellos pensaban, ¿verdad? Porque yo ya había visto que mis pacientes reaccionaban muy bien. Pero decía, bueno, usted puede platicar con la gente que está allá afuera y ellos le podrán decir cuál es su experiencia, ¿no? Entonces, pues además de la curva de aprendizaje, pues había que remar contra la corriente, porque bueno, eh, la gente dudaba mucho de la ortodoncia lingual porque, porque ciertamente cuando empezaron a publicarse los casos de lingual y la gente se entusiasmaba a empezar sus tratamientos linguales, como no había un conocimiento amplio de cómo es que funciona la aparatología lingual, entonces caían en muchos errores. Inclusive yo siempre recomiendo un artículo del doctor Vincent Kelly de aquella época, en donde él describe inclusive muchos de sus errores también. Y entonces, pues la ortodoncia lingual cayó en un bache porque los ortodoncistas tenían que quitar sus aparatos linguales y cambiarlos por vestibulares, porque habían tenido un error en el plan de tratamiento y básicamente era porque hacían extracciones en casos en donde no se requerían hacer extracciones, pero que por vestibular sí. Entonces la idea era en ese momento que la ortodoncia lingual funcionaba igual que la vestibular, nada más que hecha por el lado oscuro de los dientes. Y debido a eso, pues los brackets linguales cayeron en desuso hasta que pues salió alguien por ahí que dijo, no, pues sí funcionan. Algunos doctores que siguieron siendo entusiastas del sistema y que es muy probable que hayan aprendido de la misma manera como yo lo hice, ¿verdad? Teniendo casos en donde no se podía uno equivocar, pero quedaban mucho para enseñar. Entonces, pues fue bastante difícil, tanto desde la parte de conseguir los materiales necesarios para poder elaborar los sistemas de edición indirecta aquí en mi consulta, sin tener que enviarlos fuera del país, ni depender tampoco de situaciones en las que se requerían pues muchas semanas, ¿verdad? Porque en lo que tú mandas tus impresiones a los laboratorios, los procesan, los regresan, y la aduana, etcétera, etcétera, más el costo de lo que involucra ese proceso, pues aunado a la competencia que de repente también te frenaba, además de las dudas que los mismos pacientes tenían, pues fue bastante difícil poder seguir en el camino de la ortodoncia lingual. Gracias. Algo que te va a causar mucha simpatía y seguramente para las personas que nos están compartiendo estos momentos, yo recibí muchos correos previo al anuncio y aviso de que se iba a hacer esta entrevista y presentación del libro, donde algo me llamó la atención que era constante. ¿Por qué llamaste a tu libro Lingua Ortodoncia Dar Correcto con Hano Daino Mikusu? Les llama la atención. Claro, por supuesto. Porque la gente llega, quiere un libro de ortodoncia lingual. Cuando llegan ahí, no saben si es ruso, no saben si es... O sea, es diferente, quiero aclarar. Ya me has dado la oportunidad de conocer, leyendo tu libro, te enteras. Pero para esa persona que por primera vez se acerca y ve la portada, ¿cómo es que ese título llegó a la imagen principal del libro? Pues sí, es una pregunta que a mí también me tardó muchos años en contestar, porque cuando empecé con la idea del libro, pues bueno, dije, bueno, ¿cómo le voy a poner?
y se me venían a la cabeza muchas ideas para poner el título, pero con el tiempo también me di cuenta de que lo que yo practicaba en mi consulta era una tendencia diferente a lo que se maneja en el mundo de la ortodoncia lingual. Por decirte, prácticamente en todo el mundo, la ortodoncia lingual se sigue trabajando como si fuera ortodoncia vestibular hecha por parte interna. Y los problemas que han venido surgiendo por hacerlo de esa manera, pues la gente la trata de subsanar con situaciones, con elementos auxiliares, ¿verdad? Como actualmente se utiliza mucho, por ejemplo, los implantes para anclaje óseo o péndulos o cosas por el estilo, que pues limitan las deficiencias de una manera de pensar así. Entonces, como nosotros tenemos una tendencia diferente, entonces pensamos que había que bautizarla con el nombre de linguortodoncia. Además de eso, pues bueno, el sistema es un sistema de arco recto, ciertamente, aunque en la mayoría de la literatura de ortodoncia lingual se siguen manejando, por ejemplo, arcos con luz en forma de T o en forma vertical, y bueno, eso no es un sistema de arco recto, ¿verdad? Pero el que nosotros manejamos no utiliza ese tipo de elementos, es simplemente, digamos, que un arco plano en cualquier tipo de maloclusión. Y pues bueno, de ahí viene la linguortodoncia de arco recto. Ahora, ¿por qué con Hano Dynamicus? Hano en japonés quiere decir del diente. Es una situación muy simpática. Y Dynamicus es un anglicismo del japonés. En Japón, más bien el japonés en su utilización actual contiene muchos anglicismos. Por ejemplo, a la televisión le llaman terebi, o al radio le dicen radio, o al café le dicen koji, o al mismo arroz le dicen rice, ¿verdad? Y hay muchas palabras así. Entonces, dynamicus quiere decir dinámica, o sea, la dinámica del diente. Traducido un poquito más en términos odontológicos, pues es lo que nosotros llamamos en nuestro ambiente de la linguortodoncia la odontodinámica. Gracias, Aurelio. Particularmente mencionaste hace unos momentos que el motor que te hizo escribir un libro, enfrentarte a los obstáculos en tu práctica de ortodoncia lingual, pues fue tu familia, y entendible porque es una bella familia, tengo la oportunidad de conocerles, que ahora ha crecido porque ya tienes no solamente nuevos miembros, sino ya una generación más, de lo cual pues se te ve en la sonrisa lo que te causa esto. Pero ¿qué te motivó para escribir el libro? Quisiera mencionar que pues tú tenías, diríamos en el ambiente coloquial, una carta ganadora. Tenías una técnica que no manejábamos el 90 y tantos % de los ortodoncistas. Te volvías en un país particularmente donde tenías una diferencia, algo que te diferenciaba. ¿Qué te motivó a escribir y compartir tu experiencia, tus gratos momentos? Porque todos los que estamos apasionados con la ortodoncia disfrutamos cuando un caso termina. Y yo estoy cierto que cuando tú ves un caso que la resolución es favorable, te motiva, te estimula, te da la sonrisa profesional, y que todo lo que aquello por lo que has luchado y la gente que te acompaña y que te dé el motor para seguir adelante, te estimula. Pero ¿qué te hizo motivar para compartirlo? ¿Y qué dificultades y facilidades tuviste con la editorial para que te permitiera publicar ese libro? Porque casi todos tenemos información de que hay libros de otros autores no mexicanos, pero en este caso, si bien es cierto, tú desciendes de padre y madre japonés, pues tú ya eres mexicano al 50, ¿verdad? Yo no sé si más mexicano, más japonés, pero eres una persona
que podría haberse quedado con toda esa información. Quisiera saber cómo se enfrentó esa motivación y cuáles fueron las circunstancias en cuanto a las facilidades que la editorial te permitió, porque proyectas toda una serie de experiencias clínicas. Sí, pues mira, la motivación, como tú sabes, pues nosotros también nos dedicamos a la enseñanza de la ortodoncia lingual en diferentes ámbitos. Uno de los tuyos también es, como tú sabes, pues también estamos en la UMEI, ¿verdad? Del que somos invitados siempre. Y muchas gracias. Y pues bueno, cuando yo decidí hacer el libro, yo le pedía a mis alumnos que no tomaran fotografías cuando iba yo a congresos, les pedía yo tampoco que filmaran lo que yo presentaba, porque era material que no había yo publicado todavía. Entonces, al estar trabajando con mis alumnos, al impartir estos cursos, pues ellos solamente se llevaban la información escrita de lo que ellos oían en clase, ¿verdad? Porque ni siquiera podían llevarse las imágenes. Entonces me di cuenta de que primero, como yo manejo un sistema, una tendencia diferente a lo que la mayoría o diferente a lo que todo el mundo hace, valía la pena que se plasmara en un libro para que quedara pues la evidencia de lo que el sistema puede hacer, que es diferente a todos los demás. Y por otro lado, pues mis alumnos iban a tener un elemento más para poder pues guardar los conocimientos que se les impartían directamente, ¿no? Y por otro lado, pues bueno, es un trabajo que también, modestia, sin decirlo con falsa modestia, pues me parecía interesante porque a pesar de que yo iba a los congresos y exponía todo esto de la odontodinámica, pues muchos de mis colegas ortodoncistas linguales y me decían, no, yo creo que eso no es, y eso no es, y eso no es. Entonces, y de hecho, mucha gente no me cree de lo que se puede lograr con la ortodoncia lingual manejada con lingüoortodoncia. Entonces, esas cosas me motivaron a tener que escribir un libro, pues reseñando las partes importantes de lo que es la odontodinámica y del manejo que se debe de tener con el paciente, qué tipos de casos se pueden realizar, porque el abanico de posibilidades de tratamientos con lingüoortodoncia pues es completamente abierto. No hay caso que no se pueda hacer con lingüoortodoncia. Y, y pues bueno, esa fue la motivación de escribir el libro, ¿verdad? Dejar una evidencia para cualquier tipo de situación, ya sea de enseñanza, de demostrar que se pueden hacer muchas cosas que a lo mejor con otras tendencias de técnica lingual no se pueden. Y pues bueno, un orgullo personal también, ¿verdad? Del trabajo que se ha desarrollado durante todos estos casi 25 años. Y bueno, la verdad es que el licenciado Riaño, cuando yo le comenté de mi libro, me dijo, Aurelio, tienes las puertas abiertas de la editorial para poder sacar tu libro, lo cual yo estoy muy, muy contento y que también le agradezco plenamente. Gracias, Aurelio. Bajo esta premisa, bajo tu perspectiva, ¿qué diferencias tiene tu libro con otros que abordan o tocan el manejo de la ortodoncia lingual? ¿Cuál sería el elemento que lo haría diferente a otros libros que tocan este tema, o se parece, o cuál es tu perspectiva? Pues mira, el libro básicamente tiene dos partes. Una parte que está dirigida a explicar cuáles son los efectos que produce la odontodinámica. Lo explica para los casos de clase 1, clase 2, clase 3, con y sin extracciones.
En ningún libro yo he podido encontrar eso. El que habla más de esto es el libro del doctor Takemoto. Y todos los demás pues repiten más o menos el mismo contenido. La otra parte está compuesta por la presentación de casos. Son casos que nosotros consideramos difíciles, ¿verdad? Como son, por ejemplo, los retratamientos, en donde hay una recidiva muy importante y después de haber sacado 8 dientes, el apiñamiento vuelve a ser muy intenso y uno no sabe de dónde sacar el espacio para hacer el tratamiento de ese paciente. Hay dos casos, por ejemplo, de pacientes desdentados parciales. También casos en donde hay caninos impactados por palatino. Hay otros casos también de sobremordidas horizontales muy grandes. También tratamientos hechos pues en situaciones en las que con el tratamiento vestibular requerirían extracciones y que con linguortodoncia se pueden solucionar sin llegar a mutilar al paciente. Gracias, Aurelio. En este contenido del libro que tú escribiste, ¿consideras que puede ser para el que se quiere involucrar, para el que tiene alguna experiencia o para el que ya hace lingual, un auxiliar de apoyo para seguirse desarrollando en esta filosofía? Sí, por supuesto que sí, porque tiene los conocimientos básicos que son los que debe tener alguien que quiera empezar a hacer ortodoncia lingual para no caer en problemas, para que todo vaya fluido. Y pues bueno, es también un recordatorio de, pues, recordatorio físico, ¿verdad? Cuando alguien tiene una duda, pues recurrir a él, porque de repente, si todavía sigues trabajando con ortodoncia vestibular, pues de repente los conceptos linguales de lengua ortodoncia, pues se te olvidan o te causa cierta duda, porque son efectos que en la ortodoncia vestibular simplemente son muy difíciles de observar, ¿verdad? Y un ejemplo de eso es, por ejemplo, algo que nosotros llamamos la autocorrección del torque, que es un manejo que se hace de la inclinación de los incisivos superiores cuando tú haces la retracción para corregir una sobremordida horizontal grande. Entonces, en ese contexto, pues describe perfectamente cómo es que actúa esta odontodinámica para producir ese efecto de autocorrección del torque. También otro efecto que ya es, ese sí ya está muy difundido, que es el efecto de plano de mordida para disminuir la sobremordida vertical de manera prácticamente automática y pues situaciones técnicas que el alumno debe de conocer muy bien para no cometer errores. Ya estás tratando el tema y contenido de tu libro. ¿Podrías ahondar un poco más en la odontodinámica? Creo que es un punto muy importante dentro de la filosofía de la misma técnica. Sí, efectivamente, y si pues me das permiso, entonces voy a proceder a mostrar algo, bueno, a Por favor. explicar tanto gráficamente como en casos clínicos cómo es que funciona esto. Gracias. Bien, vamos a ver. Bien, no estoy seguro si ya estoy en pantalla, todavía no, ¿verdad? Aún no. Déjame ver bien si entendí bien las instrucciones. Me parece que tengo que compartir. Ya estás, Aurelio. Ah, ya estoy. Listo. Ok, bien.
Bueno, para explicar ese efecto de lo que es la autocorrección del torque, tenemos que irnos un poquito atrás y hablar un poquito de la biomecánica comparativa entre los aparatos vestibulares y los linguales. Para ello, pues me valí de una explicación que hace mi amigo, el doctor Takemoto, en su libro, ¿verdad? Él, estas no son las imágenes que él tiene, porque me pareció que yo podía explicarlo un poquito más fácilmente. Pero bueno, cuando nosotros tenemos un diente superior con esta inclinación, un poquito protruido, y colocamos una fuerza de intrusión y de retracción, esta fuerza, al ser descompuesta en sus vectores, da como resultado que la fuerza pasa exactamente por el punto de resistencia del diente. De esta manera, este diente, como nosotros tratamos de hacerlo en ortodoncia vestibular, pues recibe la fuerza y el movimiento se hace de manera corporal, ¿verdad? Hay una intrusión y hay una retracción de los dientes anteriores. Esto desde el punto de vista teórico de la mecánica y de la física, pues es correcto, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos el mismo diente, pero le colocamos la fuerza por la parte lingual, en este punto, en la ranura del bracket, y también ejercemos una fuerza de retracción y de intrusión. La resultante de estos dos vectores nos hace notar que esta fuerza va a pasar por la parte palatina del centro de resistencia de nuestro diente. Esto crea un brazo de palanca de aquí a acá y hace que este diente se mueva de esta manera, ¿verdad? La corona se palatiniza, la raíz tiende a irse hacia vestibular, lo que crea un efecto de rabbiting que obviamente para nuestros objetivos ortodónticos no es favorable, ¿verdad? Ahora, cuando este diente está en una posición de una clase 2, división 2, y colocamos la misma fuerza, el efecto del momento es todavía muchísimo más acentuado y esto es correcto desde el punto de vista de la mecánica ortodóntica, ¿verdad? Pero el asunto es que la odontodinámica nos dice que no solamente el movimiento del diente se produce por la colocación de una fuerza artificial a través de los aparatos, ¿verdad? La odontodinámica contempla también la actuación de los elementos naturales, que en este caso son los músculos. Los músculos también intervienen dentro del movimiento de nuestros dientes. Entonces, aquí tenemos ya nuestros aparatos linguales y vamos a ver que en un momento determinado este diente de la arcada inferior se intruye y se lingualiza gracias al efecto del aparato y de la musculatura que actúa en sentido anteroposterior, que nosotros llamamos el sistema muscular inverso, que es este que está aquí descrito, ¿verdad? El punto B, esta es la fuerza que ejerce la musculatura que se encuentra por el lado vestibular. Entonces la pregunta es, ¿por qué la musculatura vestibular tiene influencia en el movimiento de los dientes en sentido anteroposterior? Bueno, pues si vamos un poquito atrás, cuando nosotros colocamos aparatología vestibular y colocamos nuestro primer arco, si hay una situación de apiñamiento, pues lo que ocurre en primera instancia es que los dientes anteriores tienden a vestibularizarse y
el apiñamiento va desapareciendo muy rápidamente, pero en base a que esos dientes tienden a proclinarse. ¿Pero por qué se proclinan? Yo encontré la respuesta, que era una de mis incógnitas cuando yo hacía vestibular, y trataba yo de encontrar una respuesta. La encontré cuando empecé a hacer ortodoncia lingual. Para mi punto de vista, cuando nosotros colocamos los brackets vestibulares, el paciente, para adaptarse a la presencia de los aparatos, tiende a mover menos la musculatura, y esta pierde tonicidad. Es como cuando alguien se fractura un pie y le ponen el yeso, los músculos, al no tener función, se van debilitando. Y de esa manera, pues el paciente, al debilitar sus labios y su musculatura externa que está por vestibular de las arcadas, pues pierde esta tonicidad, y entonces, al colocar el primer arco, pues los dientes se mueven hacia el lado en donde hay menor resistencia. Entonces, cuando nosotros colocamos la aparatología lingual, el proceso se vuelve inverso. Por eso es que nosotros le llamamos sistema muscular inverso, porque ya en este caso la musculatura vestibular permanece intacta, pero la que sufre una modificación para que el paciente se adapte a la presencia de los brackets, pues es la lengua. Entonces la lengua cambia su función, cambia su posición, y entonces ya no puede tener el mismo contacto que tenía cuando no existían los aparatos. Entonces, los dientes, cuando nosotros colocamos los primeros arcos, tienden a irse hacia la parte distal. Y eso crea que el aparato tenga la capacidad de distalizar en una muy buena medida y de no perder el anclaje. Esa es la otra característica que tiene el tratamiento con linguoortodoncia. Entonces, volviendo a nuestro esquema, el arco presiona desde la parte lingual hacia vestibular, pero como el sistema muscular inverso está trabajando, este diente no sufre la vestibularización y todo el efecto se lleva hacia la parte distal. Entonces, cuando nosotros colocamos nuestra aparatología superior y ponemos una fuerza de retracción, por ejemplo, cuando hacemos un tratamiento con extracciones de premolares en una clase 2 división 1, los dientes se van retrayendo sin ningún problema en forma corporal. Puede ser que en un momento determinado la corona se palatinice un poco, pero cuando el diente inferior empieza a morder sobre el bracket, empieza a actuar la fuerza de la oclusión. Entonces, ya está trabajando otro sistema muscular, pero ahora en sentido vertical. Y a esto es lo que se le denomina como el efecto de plano de mordida, que tiene dos cosas. Una, intruye los dientes, y la otra produce ese efecto que nosotros hemos bautizado como el de la autocorrección del torque. Y ahorita lo vas a ver cómo es que se mueve. Seguimos con la retracción. La fuerza de la masticación pasa muy cercano al centro de resistencia del diente superior, pero lo empieza a intruir. Como se empieza a intruir, entonces nosotros seguimos haciendo la retracción, y entonces la fuerza de la masticación a través de los bordes incisales de los dientes inferiores crea un brazo de palanca cuyo centro de rotación es precisamente el arco, porque el diente está flotando, porque el parodonto está ampliado, y entonces crea un brazo de palanca que empieza a obligar a los dientes superiores a que lleven su raíz hacia la parte palatina de una manera completamente natural. Este efecto, como tú sabes muy bien, pues en ortodoncia vestibular, pues no se puede observar, porque los puntos de aplicación de las fuerzas oclusales pues hacen el efecto contrario. Tienden más a palatinizar las coronas de los dientes y a dejar las raíces por la parte vestibular.
pero en el caso de la ortodoncia lingual no, por esa simple razón. Entonces, terminamos nuestra retracción y los dientes quedan en una inclinación dentro de los parámetros normales y nos hacen muy sencillo el tratamiento de una clase 2. Por supuesto, esto de tratamientos de clase 2 división 2 también es sumamente eficiente y para ello pues voy a mostrarles pues algunos casitos por aquí para que ustedes vean cuál es la efectividad de este sistema. Bueno, este es nuestro paciente. Es un paciente que es muy joven. Ahorita parece japonés, ¿verdad? Porque tiene los ojos más... tiene medio cerrados, entonces... Bueno, el perfil de nuestro paciente, pues es un perfil equilibrado, como sucede en los casos de clase 2 división 2, pues bueno, el perfil no resulta tan afectado, un poquito convexo, y en su sonrisa, pues bueno, no es nada agradable porque tiene un apiñamiento muy intenso en la arcada superior. Una sobremordida vertical prácticamente del 100%, y una retroclinación de los incisivos bastante notable, como es en los casos típicos de clase 2, división 2. Claro, este no es un caso típico porque entonces tendría que tener los laterales vestibularizados, ¿verdad? Pero bueno, es muy parecido a lo que es una clase 2, división 2. Aquí tenemos la imagen de la arcada superior, en donde vemos la cantidad de apiñamiento, que es bastante importante. Los dientes están bastante bien cuidados. En la arcada inferior, pues sí hay una cantidad de apiñamiento importante que no se nota mucho porque está más bien localizada en la zona de los premolares, de caninos a premolares. Y hay que hacer notar que aquí el apiñamiento no es simétrico, sino es mayor del lado derecho que del lado izquierdo, que es una condición que se encuentra muchas veces en los pacientes de ortodoncia, ¿verdad? Pero muchas veces lo hacemos notar. Y por eso es que de repente cuando hacemos extracciones de premolares, pues decimos, ¿por qué no terminamos? ¿Por qué no terminamos? Pero porque no hemos tomado en consideración ese detalle. De las vistas laterales, pues vemos que el paciente es efectivamente un paciente de clase 2. Los caninos están en una posición de clase 2 también. Esta es su radiografía lateral, en donde podemos observar que el plano mandibular es bastante cerrado y que el SNA y el SNB tienen una diferencia de 6.5 grados, o sea, esqueléticamente es un paciente de clase 2 con un patrón muscular muy fuerte. Vemos apariencia y masticación como claramente importantes, uno negativo, y la parte del dolor básicamente diferencia en performance y confort. No sé si ustedes también están escuchando lo que... Final, obviamente, como se esperaba, apariencia... Se metió como que otro sonido. Te quieren apoyar en la explicación del caso. Sí. Estamos solamente analizando pacientes con alineadores, no hemos comparado con gráficos. Bueno. Similares. Y estas son algunas de los comentarios que los pacientes específicamente hicieron de cosas importantes. Disculpen, el host puede apagar el micrófono de la persona. A ver. El resultado final están relacionados con la práctica, cómo se sintieron tratados, el área común de la práctica. Nada más que... Creo que ya nos escucha. Okay. Adelante, por favor. Gracias. Bueno, aquí tenemos la radiografía panorámica y me gustaría mucho que recordaran cuál es la posición de estos terceros molares. Generalmente en la ortodoncia vestibular, pues acostumbrábamos pedirle al paciente que se extrajera sus terceros molares antes del tratamiento, pero esa es otra cosa que nosotros solamente hacemos cuando sabemos que estos terceros molares se van a impactar. La presencia de terceros molares a nosotros no nos importuna porque el tratamiento, bueno, la aparatología lingual tiene la tendencia a distalizar, entonces el anclaje es muy difícil que se pierda. Pero bueno, vamos a observar aquí qué pasa con la inclinación de estos terceros molares.
cuando nosotros hagamos el espacio correspondiente a la arcada inferior. Las características de nuestro paciente, pues es una clase 2 esquelética, es una clase 2 división 2, tiene la retroclinación de los incisivos superiores bastante marcada, tiene una sobremordida vertical profunda, tiene una discrepancia superior de menos 9.5 milímetros, al igual que en la arcada inferior, y tiene la desviación de la línea media superior hacia la derecha. Los objetivos del tratamiento, pues la corrección del overbite y del overjet, la corrección del apiñamiento, alinear en la línea media superior y mejorar o mantener el perfil de nuestro paciente. El plan de tratamiento, pues aparatología lingual, que en este caso es generación 7 del Dr. Kurtz, de la compañía Onco, y vamos a hacer extracciones asimétricas para corregir la línea media. Quiero hacer notar que en este tipo de casos actualmente nosotros ya no hacemos extracciones en la arcada superior. En este caso lo hicimos porque yo todavía traía el virus vestibular en mi conocimiento. Entonces, pues bueno, dentro del plan de tratamiento vestibular, pues estas extracciones están justificadas, ¿verdad? Pero bueno, entonces, aquí empezamos, ¿verdad? Aquí nosotros hemos colocado la aparatología y hemos dejado libres el premolar que vamos a extraer acá. Nosotros habíamos dicho que vamos a extraer pero pusimos este bracket solamente para darle sostén a esta porción, a este tramo de alambre que no se nos pueda romper. Este es un alambre que es redondo, es un níquel molibdeno, un TMA de calibre 16. Los tubos que nosotros utilizamos aquí son de autoligado. Y bueno, este es el alambre inicial para empezar una nivelación. En la arcada inferior, nosotros no definimos las extracciones de premolares a pesar de la gran cantidad de apiñamiento, casi 10 milímetros. Y la razón es que, como nosotros tenemos el mecanismo para poder distalizar los molares, simplemente con el arco, entonces, y además pues se trata de un caso de clase 2, ¿verdad? Entonces es muy difícil determinar las extracciones de premolares inferiores y generalmente tratamos de vestibularizar los dientes inferiores. Alguien está usando el pizarrón por ahí, si me hacen el favor de borrar las líneas. Si no, pues bueno, no hay problema si al pasar la diapositiva se va, ¿verdad? Este alambre tiene la característica de que es rectangular, es un calibre 16 por 22, es de la familia del Centaloid, la última generación, que se llama LH, Titan LH, y tiene un grado de elasticidad muy grande, por eso es que podemos utilizarlo como arco inicial. Y este arco inicial, si ustedes se dan cuenta, está pandeado, ¿verdad?, en estas zonas, en razón a que los dobleces de compensación que nosotros colocamos aquí para compensar el tamaño bucolingual de premolar y molar están hechos ligeramente hacia distal, medio milímetro hacia distal nada más. De tal manera que cuando nosotros lo colocamos dentro de las ranuras o tratamos de hacerlo, la porción extra que nosotros hemos colocado, pues tiene que quedar en algún lado. Entonces, el arco se pandea en estas zonas y la fuerza de este alambre, pues va en dos sentidos, ¿verdad? Uno va en sentido distal y el otro va en sentido mesial. Sin embargo, como nosotros tenemos el sistema muscular inverso que está aquí, mantiene la inclinación y la posición de los incisivos anteriores y el efecto neto de este arco es empezar a hacer el espacio en base a distalizar los dientes posteriores. Y de esa manera se va creando el espacio. El paciente empieza a morder sobre las platinas de los brackets de los dientes superiores y en ese momento empieza el proceso de la apertura de la sobremordida vertical en base
a la intrusión de los superiores y de los inferiores. Y también empieza el proceso de la autocorrección del torque. Bueno, aquí vamos a dejar estas imágenes. Al mismo tiempo que el paciente muerde sobre los brackets, ¿verdad? Se crea una desoclusión posterior. Eso, cuando el principiante lo ve, pues se siente muy incómodo porque piensa que el paciente no va a poder comer y efectivamente así es. Solamente va a poder morder con sus dientes anteriores, pero esto se va corrigiendo gradualmente mientras se van incluyendo los dientes en la zona anterior. Mientras tanto, lo único que se le puede decir al paciente es que va a tener que dedicar más tiempo a su comida y que es muy probable que de repente la saciedad le llegue más pronto con menos comida porque está dedicándole más tiempo y puede eso hacer que pierda un poquito de peso, ¿verdad? Cosa que a mucha gente, sobre todo a las damas, les gusta mucho. Porque además, otro efecto que tiene la aparatología lingual en diverso grado es que perfila la cara del paciente y en muchos casos la papada también va desapareciendo de una manera importante. Pero bueno, esos ya son efectos laterales del tratamiento, ¿verdad? En la arcada inferior, pues el proceso de agrandamiento del espacio sigue de tal manera que el espacio que se está produciendo está siendo consumido de inmediato por los premolares. Por eso es que no vemos mejoría sensible en la parte anterior. Volvemos a sobrar nuestro arco haciendo nuestra compensación ligeramente hacia distal para que el arco quede sobrado nuevamente y se vuelva a activar el mecanismo. El paciente sigue mordiendo sobre los brackets, el mecanismo de autocorrección del torque sigue funcionando, como podemos ver en esta imagen. La inclinación de los centrales superiores va mejorando notoriamente y nosotros no hemos tenido que mover un solo dedo. Estamos dejando que la odontodinámica trabaje por sí sola. Y esto nosotros lo podemos notar porque el arco que estamos utilizando arriba ni siquiera es un arco que pretenda darle torqueo a esos dientes. Es un arco redondo, es el mismo que hemos estado utilizando. Y aquí, bueno, ya hicimos las extracciones, ¿verdad? Estamos traccionando el canino hacia la zona desdentada para empezar a acomodarlo y empezamos a disalizar este premolar hacia la parte distal para poder en un momento determinado mejorar lo que es la línea media superior. Y para ello, pues estamos utilizando una tracción recíproca entre el premolar y el molar, porque aquí tenemos que perder espacio, que era lo que yo pretendía al momento de hacer la extracción del 5, cuando todavía tenía yo el virus vestibular dentro de mi cabeza, ¿verdad? Después ya supe que en realidad, en los casos de extracciones en linguoortodoncia, el anclaje siempre es de carácter máximo. No es un anclaje mínimo, medio, como dicen algunos autores que trabajan con la técnica lingual. En realidad, cuando uno hace extracciones en linguoortodoncia, el anclaje natural es de carácter máximo, siempre. No importa si el paciente tiene características dólico-faciales o mesofaciales o braquifaciales, siempre el anclaje es de carácter máximo. Entonces, nosotros en la arcada inferior, pues seguimos agrandando nuestro espacio en base a sobrar nuestro arco, sigue siendo el mismo. Colocamos un botón aquí para empezar a rotar este canino. Y la sobremordida vertical también va mejorando gradualmente. El paciente sigue mordiendo con sus dientes anteriores, empieza a sentir mayor función en la parte posterior y nosotros seguimos con el mismo proceso de acomodar nuestro canino y distalizar el premolar y, según yo, también mesializar el molar. Abajo seguimos con el mismo proceso, creando más espacio que se va trasladando hacia la parte anterior.
la sobremordida vertical y horizontal van mejorando, y observé cómo la inclinación de los centrales superiores se ha corregido de manera eficiente y hasta un nivel en que podemos considerar que la inclinación que tienen pues está dentro de la norma. Oye, perdón, Aurelio. ¿Sí? Sí, mil disculpas, aquí dándote lata. Mira, a ver si te puedes dejar de compartir pantalla un momentito ¿Sí? y luego la vuelves a compartir para ver si se desaparece el rayón que no han quitado. Ajá. A lo mejor de esa manera se quita el rayón este. Nada más deja de compartir pantalla un momentito Sí. y luego vuelves a compartir pantalla a ver si se quita. No se va a poder quitar el rayón lo tiene que quitar la persona que lo hizo. Es mejor que continúe con la presentación. Ah, ok, bueno. Yo decía por si se podía, pero no. Ah, ok. Bueno. Vale, adelante, perdón, Aurelio, por la interrupción. No, 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 de ninguna manera. Te agradezco mucho. Bueno, entonces ya nosotros cambiamos nuestro arco, ya el canino prácticamente está en su lugar, todavía falta un poquito. Tenemos que seguir moviendo la línea media hacia el otro lado y para ello colocamos un resorte abierto y seguimos traccionando el premolar contra el molar de manera recíproca. Abajo el apiñamiento va mejorando, ya prácticamente está resuelto. La desoclusión posterior se va estableciendo prácticamente al 100%. Y para terminar nuestro tratamiento, pues cambiamos a un alambre redondo para detallar algunas posiciones de los dientes. Y hay que observar que aquí el espacio todavía sigue abierto, a pesar de que hemos hecho una tracción recíproca. No hemos logrado perder ese anclaje en este molar de este lado. Hemos colocado unos tubos también en los segundos molares para terminar la nivelación de los mismos. Y vamos a ver cuál es el término de nuestro tratamiento. Estas fotografías son tomadas 3 años después de que el paciente ya fue liberado de la retención. La sobremordida vertical regresó un poco, pero la inclinación de los incisivos es correcta, funcional y muy estética. Vamos a ver cómo está el overjet y el overbite. Y el espacio ya logramos cerrarlo en base a utilizar elásticos de clase 3 de ese lado. El apiñamiento en la arcada inferior se ha mantenido, se ha resuelto muy bien y se ha mantenido bastante bien, nada más con una ligera recidiva en la rotación de este premolar. Esta es la radiografía lateral en donde observamos que la inclinación del incisivo es apropiada. Y vamos a ver la panorámica. Recuerdan ustedes la posición de esos terceros molares que de un lado prácticamente estaba horizontal, y notamos que debido a la distalización de los dientes inferiores, estos terceros molares se han impactado en una cantidad mayor. Entonces, eso nos enseña que la distalización con los aparatos linguales es posible en un grado muy importante. Vamos a ver cómo quedan sus facciones. Creo que bastante bien, ¿verdad? Bueno, esa es la manera como nosotros antiguamente hacíamos los tratamientos con linguortodoncia. Este ya es mucho más reciente. Es un paciente que es bastante joven, con un buen perfil también. Un poquito marcado su línea mentolabial. Este es el aspecto intraoral. También una clase 2, división 2, no tan profunda como en el caso anterior. Sus dientes están bastante bien cuidados.
en la arcada superior e inferior. La relación lateral pues está claramente en clase 2. En la radiografía panorámica pues vemos que ya el paciente ya se hizo las extracciones de los terceros molares y todos los dientes están en muy buena situación. La radiografía lateral nos dice que el SNA y el SNB tienen una diferencia de 7 grados, lo que es una clase 2 de tipo esquelético. El plano mandibular también es bastante cerrado, también es un patrón muscular muy fuerte. Y pues bueno, vamos a empezar mencionando las características. Es una clase 2 esquelética, una clase 2 división 2 de Angle, un 50% del overbite, una discrepancia superior de 6 milímetros, pero en este caso, como el tratamiento va a ser sin extracciones, la discrepancia se vuelve mayor, porque hay que tomar en consideración no solamente la discrepancia alveolo-dentaria, sino la discrepancia intermaxilar. ¿Qué quiere decir eso? Pues bueno, que el canino tiene que ir, o los dientes superiores se tienen que mover hacia distal, en una proporción que igualaría el tamaño de un canino de un lado y canino del otro lado, y suponiendo que cada canino midiera 7 milímetros de anchura, pues tenemos casi 20 milímetros de discrepancia que nosotros llamamos total, porque sumamos la alveolo-dentaria más la intermaxilar. El objetivo del tratamiento, pues corregir la clase 2 y el apiñamiento superior, y utilizamos un arco que bautizamos como arco AU. Vamos a utilizar elásticos de clase 2 y no vamos a hacer extracciones. Bien. En la arcada inferior, como prácticamente no había ningún problema, pudimos empezar con un arco redondo, un TMA 16, nada más para eliminar las pequeñas deficiencias en las posiciones de estos dientes. Colocamos hasta los segundos molares porque previmos que vamos a utilizar elásticos de clase 2. En la arcada superior hemos colocado también un arco rectangular de níquel titanio de las mismas características que en el caso anterior. También es un arco con súper elasticidad y también lo hemos colocado sobrado. Entonces, el excedente de arco puede observarse aquí en esta zona, y lo mismo ocurre que en el caso anterior, ¿verdad? El arco, al ser forzado a entrar, pues está liberando una fuerza que intenta impulsar los centrales superiores hacia vestibular y los molares hacia la parte distal. Entonces, el efecto neto, como contamos con la ayuda del sistema muscular inverso aquí, pues es que estos molares se distalicen y creen el espacio para resolver ambas situaciones del apiñamiento y de la discrepancia intermaxilar. El paciente muerde sobre los brackets, que en este caso no produce una desoclusión posterior tan importante como en el paciente, como en el paciente anterior. Ya la arcada inferior está prácticamente definida. Y en la arcada superior vamos a ver qué pasó. Aquí seguimos activando nuestro arco, sobrándolo para seguir creando espacio. Los dientes, los laterales, empiezan a acomodar gracias a que existe un espacio que está siendo creado, inclusive aquí en los premolares y molares se nota. Vamos a ver un poquito más de cerca. Aquí está. Entonces aquí se pueden ver los efectos de este arco que está confeccionado para poder hacer espacio que va a ser utilizado en la parte anterior también. Los laterales ya se han ido acomodando de manera autónoma, ¿verdad? Ya han mejorado mucho en su posición, pero además de eso, en este caso, la utilización de este arco ha producido que los molares se distalicen, al igual que los premolares, y vayan acercándose mucho a lo que es una clase 1 dental. Entonces, pues bueno, ahora ya es patente la distalización que pudo lograrse en la arcada superior solamente con la actuación
de nuestro arco sobral. No hemos utilizado todavía otros elementos como el péndulo o como el arco extraoral o como el anclaje intraóseo tampoco. Ya el paciente ya cada vez ocluye mejor en su sector posterior y los dientes se van acomodando cada vez más. La inclinación de los centrales superiores ha cambiado de manera muy notoria gracias a la acción del efecto de la autocorrección del torque. Entonces ya empezamos a utilizar los elásticos de clase 2 para distalizar la arcada superior en ambos lados y producir una distalización integral de la arcada superior. Así es como se colocan los elásticos, en este caso por la parte vestibular, que también pueden ir por la parte lingual. Y ahora, ya como tenemos el espacio para colocar los brackets de los laterales, pues son pegados. Le colocamos un elemento para rotar ese lateral del lado izquierdo. Y el paciente cada vez se ve mejor y se ve muy motivado para seguir con su tratamiento. Y hasta este momento nosotros hemos tenido el control total del tratamiento. No hemos tenido que pedirle al paciente más que la utilización de los elásticos de clase 2. Y vamos a ver cómo es que esto termina, ¿verdad? Sorpresivamente, para el momento que nosotros empezamos el tratamiento hasta este punto, digo hasta este punto porque no es exactamente el final, nos hemos llevado 9 meses. Los caninos de un lado ya está en clase 1, del otro lado todavía le falta un poquito. Esta es la radiografía lateral. La panorámica, mostrando que las raíces están perfectamente en buen estado. El perfil ha mejorado, el pliegue mentolabial ya no es tan marcado. Pues bueno. Ahora con esto ya nosotros hemos visto cómo es que ese mecanismo de autocorrección del torque funciona, cómo es el anclaje en linguoortodoncia y cómo es la distalización también en el manejo de la ortodoncia lingual en esta modalidad. Este es un caso que es bastante más severo que los que hemos visto. Es un caso de una niña que está más o menos entre los 11, 12 años de edad. Tiene una biprotrusión muy importante. Y como ustedes pueden ver, pues hay un overjet muy grande y la biprotrusión de ambas arcadas. La paciente muerde sobre el paladar. Sus dientes están bastante bien cuidados. Y en la arcada inferior, como ustedes pueden ver, pues ahí falta un diente, ¿verdad? El canino del lado izquierdo está sin erupcionar todavía, bloqueado, porque no hay espacio para que lo haga. La relación de los molares, bueno, en este caso, pues están en ambos lados en clase 1. Y al ver su radiografía lateral, pues vamos a ver que la diferencia entre el SNA y el SNB es de 9.5 grados, o sea, es una cantidad importante de clase 2, ¿verdad? Y además de eso, el plano mandibular tiene 23 grados, lo que nos llama la atención porque podemos utilizar el crecimiento de nuestro paciente para la resolución del overjet. Y bueno, la protrusión del incisivo superior ni se diga, ¿verdad? Se sale de los estándares, no sé, tal vez 2 desviaciones estándar o 3. Pues bueno, es un caso bastante severo. Todos los dientes están bien, las criptas de los terceros molares apenas empiezan a aparecer.
Y las características de nuestro paciente, pues tiene una clase 2 esquelética, una clase 2 división 1 con biprotrusión, una sobremordida profunda, un overjet de 10 milímetros, una curva de SPI súper marcada y una discrepancia inferior de 11 milímetros. Los objetivos de tratamiento, pues la corrección del overjet y el overbite, la corrección de la biprotrusión, para eliminar el acuñamiento inferior y mejorar pues aquí no es, más bien solamente es mejorar, ¿verdad? Ya no es mantener, sino también mejorar la estética facial. El plan de tratamiento, pues aparatología lingual, igual, con aparatos G7. Hasta que generes un volumen que justifique la... Y vamos a hacer extracciones de 4 primeros premolares. Claro que en estas situaciones se hace raro el que hagamos extracciones en la arcada inferior, ¿verdad? Porque el overjet es muy grande, pero bueno, vamos a ver cómo es que se solucionó esto utilizando elásticos de clase 2. Aquí está. El primer aparato colocado en la arcada inferior. Igual estamos utilizando un alambre de níquel titanio rectangular con super elasticidad para provocar que aparezca un poco de espacio para que el canino empiece a erupcionar, lo cual sí lo está haciendo. En este caso utilizamos bandas en premolares también porque sabemos que aunque los niños puedan ser muy disciplinados, pues no dejan de ser niños y pueden ser un poco descuidados y para el que empieza haciendo linguoortodoncia, pues es un poquito frustrante el que tenga que estar recolocando los brackets cada vez que viene el paciente. Entonces, pues bueno, nosotros ya lo sabemos y desde el principio colocamos las bandas en los premolares, a pesar de que vamos a hacer extracciones de premolares. En la arcada superior colocamos también un alambre de un TMA de níquel molibdeno de calibre 16x22 para empezar a la alineación de estos dientes. La paciente muerde sobre sus brackets, levanta la sobremordida vertical, produce una desoclusión posterior, los dientes anteriores se van intruyendo y de esta manera aparece pues una cantidad más grande de overjet porque estamos eliminando la curva de SPI. Pero eso, la verdad es que a nosotros no nos preocupa mucho. Hacemos las extracciones de los primeros premolares superiores y empezamos el proceso de retracción mediante un mecanismo por deslizamiento. Por eso es que vemos aquí los hilos elásticos para producir este movimiento. La retracción en masa de canino a canino, que es típica de la aparatología lingual, y empezamos a hacer las extracciones en la zona inferior de los premolares. De tal manera que ya empezamos a acomodar nuestro canino. El overjet se va cerrando. Empezamos a utilizar los elásticos de clase 2. Ahora ya la paciente empieza a morder sobre los brackets y entonces la musculatura empieza a controlar la sobremordida vertical y la autocorrección del torque. Abajo vamos cerrando nuestros espacios para reducir la biprotrusión también hasta que terminamos de cerrarlos. En ambas arcadas. Y este es el resultado final, aunque la línea media superior está ligeramente desviada, bueno, para la cantidad de problemas que tenía nuestra paciente, creo que no es relevante, ¿verdad? Esta es la vista lateral, con una buena inclinación de los incisivos superiores. Y créanme, no hemos hecho mayor cosa más que dejar trabajar a la musculatura. Las vistas laterales, una buena interdigitación.
la radiografía lateral. Y aquí tenemos la superimposición de los trazados cefalométricos. Y a mí siempre me sorprende cuando yo he utilizado elásticos de clase 2 en pacientes con una sobremordida horizontal grande que están en periodo de crecimiento. Me sorprendo cuando hago los trazados cefalométricos porque me doy cuenta de que el crecimiento mandibular ha sido espectacular, lo cual ha ocurrido también en esta paciente, que muchas veces yo no lo veía que se produjera de esa manera utilizando aparatos vestibulares. De hecho, los elásticos de clase 2 con aparatos vestibulares, pues se dice que corrigen la sobremordida anterior en base a la proclinación de los incisivos, ¿verdad? Entonces, pero aquí me parece que es muy notorio que el crecimiento se haya producido durante el periodo en que nosotros estuvimos tratando a esta paciente con elásticos de clase 2. Bien, esta es la panorámica y vamos a ver qué ocurrió con su cara. De la vista de frente, pues los labios se ven mejor, no se ven tan protruidos. Y de sus vistas laterales, pues la biprotrusión ha disminuido muchísimo, al igual que la relación esquelética de clase 2. Bien. Pasemos al siguiente caso. Este es un caso que también es un caso de paciente adulto. Es una paciente que es modelo. Y quiero decirles que los pacientes muchas veces nos ayudan a aprender cosas. Esta paciente, bueno, ya se dieron cuenta, pues ya tiene un retocada su nariz, tiene un sellado de labios un poquito difícil, por eso se le nota la borla de barba. El perfil que es convexo, su sonrisa pues es agradable, pero su mordida está así. Lo que ella quería era que nosotros corrigiéramos su maloclusión sin hacer extracciones. Entonces yo le dije, pues mire, yo creo que lo que tenemos que hacer es, vamos a intentarlo, no vamos a hacer las extracciones de inicio, pero vamos a ver cómo va progresando. Y la paciente me dijo, sí, pero si usted me va a hacer después que me saquen unos dientes, yo no voy a empezar el tratamiento. Dije, ok, si usted me promete que va a seguir mis instrucciones al pie de la letra, yo con todo gusto tomo el riesgo. Y así empezamos. Entonces, estas son las características de su sobremordida en la parte anterior, un overjet pronunciado, y tiene una mordida abierta. Esta mordida abierta, ahorita vamos a ver su radiografía lateral. Bueno, en muchos intentos que le hicieron por cerrar la mordida en la parte anterior, pues desgastaron sus dientes en las caras oclusales, como pueden ver, ya hasta tiene 2 coronas de porcelana en los segundos molares. La destrucción de las caras oclusales inferiores también es evidente. Esta es la vista lateral con la relación canina en clase 2. Esta es la radiografía panorámica, en donde se ven los tratamientos de conductos con las coronas de porcelana. Esta es su radiografía lateral, en donde se denota perfectamente bien la mordida abierta. Y en el trazado cefalométrico nosotros observamos que su plano mandibular es bastante abierto, 36 grados, cuando en nuestro promedio, nuestra población es más o menos como de 28. Y además, la diferencia entre el SNA y el SNB es de 7 grados, lo cual nos habla que la maxila está bien posicionada, pero hay una retrognasia mandibular. La inclinación de sus incisivos superiores, pues bueno, está de más decirlo, bastante proclinada. Y estas son las características de nuestro paciente. Tiene una clase 2 esquelética con una mordida abierta, con una retrognasia mandibular.
Tiene una clase 2, división 1 de angle. Tiene una mordida cruzada posterior. Tiene una mordida abierta de menos 5 milímetros. Tiene un overjet de 8.5. Y además cuenta con una característica que a nosotros no nos gusta mucho. Bueno, arriba tiene una discrepancia de menos 1, abajo de menos 4, y como no vamos a hacer extracciones, tenemos una discrepancia intermaxilar de 8 milímetros, contando la cantidad que nosotros tenemos que distalizar esos caninos. Y además, la característica que les mencionaba que no nos gusta mucho es que tiene un poco cortas las raíces de los centrales. Los que tenemos ya mucha experiencia en ortodoncia sabemos que en este tipo de casos es muy frecuente encontrar las raíces disminuidas en algún grado. Pues bueno, los objetivos del tratamiento: la reducción del overjet, el cierre de la mordida abierta, la corrección de la mordida cruzada posterior, la eliminación del apiñamiento y mejorar la estética facial. Y el plan de tratamiento es aparatos linguales, por supuesto, elásticos de clase 2, no vamos a hacer extracciones. Y bueno, afortunadamente, como no existía una cantidad de apiñamiento importante, pues podemos empezar a colocar alambres más o menos pesados. Empezamos con un TMA 16 para nivelar lo que fuera necesario y después cambiarlo por un alambre de acero del mismo calibre para poder colocar los elásticos de esta manera. En la arcada superior también colocamos ahí ya un arco rectangular, también del mismo material, para proceder con la distalización. Ya me imagino los comentarios, ¿verdad?, de nuestros colegas, cómo vamos a utilizar elásticos de clase 2 en una mordida abierta, y más cuando es esquelética, porque se supone que la utilización de estos elásticos pues provoca la rotación mandibular y esa mordida abierta nunca se va a cerrar. No sé qué pasó aquí, pero se brincó la diapositiva. A ver, vamos a ver. Ok, bueno. Aquí está. Bien. Entonces, seguimos con el proceso. La paciente estaba utilizando sus elásticos de clase 2 durante las 24 horas del día, toda la semana, inclusive en las noches. Perdón, es que me regreso a los iniciales. Bueno, aquí nosotros vemos la relación de los dientes anteriores durante el proceso de nivelación. Este produjo, como acostumbramos a aplanar la curva de Spee, bueno, la mordida abierta se abrió un poco más, pero con el uso de los elásticos cada vez se iba cerrando paulatinamente. Y de repente la paciente se dejó de ver un mes más y los dientes superiores inclusive llegaron a una posición de borde a borde. Entonces lo que hicimos simplemente fue pedirle que dejara de usar sus elásticos durante algún tiempo y los dientes superiores regresaron hasta el punto en que nosotros necesitábamos. La vista de la arcada superior, prácticamente ya cuando terminamos. Y vamos a ver cómo fue que terminamos nuestro caso. La mordida en la parte anterior restablecida, la paciente estaba muy contenta porque ahora ya podía utilizar sus dientes anteriores.
Y bueno, un poquito de sobretratamiento, ¿verdad? Está el inicio de la arcada superior. Al término del tratamiento, teníamos que modificar la forma de su arcada para eliminar la mordida cruzada posterior. Así de esta manera, ¿verdad? Los desgastes, pues bueno, que tenían esos molares y premolares, pues se tenía que dejar así, porque bueno, eso ya, si lo hacíamos, íbamos a tener que hacer, yo creo, lo más seguro era que tuviéramos que hacer tratamientos de conductos y coronas de porcelana en los demás dientes también. Y vean ustedes, aquí se nota cómo las raíces de los anteriores superiores soportaron muy bien el movimiento. Y otra de las ventajas que tiene la linguoortodoncia es que en este tipo de movimientos, como la musculatura nos ayuda a llevar a los dientes en la dirección que nosotros requerimos, no existe ese movimiento de vaivén de los dientes cuando nosotros hacemos la retracción con una aparatología vestibular. Y aquí hay una cosa muy interesante. Aquí hicimos la superimposición de los trazados cefalométricos y observamos que sorpresivamente, además del cambio de la inclinación de los incisivos superiores, que era de esperarse, existió la distalización de los molares en ambas arcadas. Pero además, a pesar de la utilización de los elásticos de clase 2, los molares superiores se intruyeron por sí solos y la sobreerupción de los molares inferiores concomitante a esa intrusión de los molares. El plano mandibular prácticamente se mantuvo estable, afortunadamente, lo que nos da a pensar que a pesar del patrón esquelético de nuestro paciente, el utilizar elásticos de clase 2 no produjo esa rotación mandibular tan temida en este tipo de casos. Aquí lo vemos ya en la superimposición en los maxilares. Y vamos a ver. ¿Qué pasó con el perfil? De nuestra paciente. El ángulo nasolabial se abrió ligeramente, claro, por el cambio de la posición de los incisivos superiores. Ahora ya su sonrisa es mucho más amplia. Y bien, en este caso, pues bueno, muchos podrían en un momento determinado notar, pensar que solamente con cirugía puede solucionarse el problema de nuestra paciente. Pero, como ustedes pueden ver, la posibilidad de la distalización en las arcadas, en linguoortodoncia, no se limita a una situación esquelética en particular, sino en cualquier tipo puede ser posible efectuarla. Ahora les vamos a pasar un caso. Bueno, me parece que podemos seguir. Creo que con esto queda explicado lo que puede hacer la odontodinámica aplicada en los tratamientos linguales. Muchas gracias, Aurelio, por tu amplia exposición. Entonces, pues te cedo la palabra, Toño. Muchas gracias. Por ejemplo, al ver aquí que hay principios biomecánicos que hay que reincorporar, que hay que hacer una reingeniería, ¿consideras que el libro le da al ortodoncista la posibilidad de empezarse a involucrar con esta nueva filosofía
que incorporaría a su misma terapéutica? Perdóname, Toño, pero... Repito sí. Después de tu amplia exposición sobre algunos de los principios de la odontodinámica, ¿consideras que tu libro tiene el contenido para que se pueda incorporar el ortodoncista que no tiene esta formación en la filosofía de linguoortodoncia? Sí, definitivamente sí, porque el libro, bueno, tú sabes que como ustedes, pues mi vida siempre ha sido también académica y he tratado de que el libro tenga la descripción lo más clara posible, de que sea entendible, a pesar de que lo lea un ortodoncista que haga vestibular y que de repente los conceptos que estén vertidos ahí lo haga dudar de la integridad del contenido. He tratado de que sea lo más fácilmente entendible para que pueda ser asimilado lo más fácilmente. ¿Qué piensas ahora que los libros tienen una dualidad? Además de estar impresos y tenerlos físicamente como estábamos acostumbrados, ahora tenemos el aspecto del ebook. ¿Cómo crees que incorpora nuevas herramientas para el que quiere nutrirse de estos conocimientos? No, pues yo creo que es una decisión muy acertada el haber creado también el ebook, porque le da la oportunidad a la gente que no le gusta cargar los libros, pues abrir su máquina y consultarlo, ¿verdad? Yo creo que eso es muy bueno porque le da la posibilidad a todo mundo de traer la versión en el formato que se desee. ¿Piensas publicar más libros sobre este tema, sobre esta filosofía? Sí, definitivamente sí, porque como te comenté anteriormente, bueno, aquí tiene los principios de la odontodinámica, trae algunos casos que no son raros dentro de nuestra práctica, pero que son difíciles de resolver. Y en el siguiente libro, pues vamos a hablar de otros aspectos de la técnica, como son, por ejemplo, el procedimiento para elaborar el sistema de adhesión indirecta, y también trae casos que se pueden decir como de enseñanza, ¿verdad? Ya son casos más tradicionales con toda la dentadura completa, sin tanta problemática, pero que no dejan de ser también en un momento un desafío para el ortodoncista aún experimentado. Muy gentil. ¿Tendrás idea de cuántos especialistas ya practican esta técnica, tanto en México como en otros países? Pues fíjate que ya, afortunadamente, en nuestro país hay muchos colegas que ya solamente se dedican a lo lingual o que tienen una práctica lingual incorporada muy importante. Por ejemplo, en Tijuana, en Ciudad Juárez, en Tabasco, en Tamaulipas, en Chiapas, en Yucatán, en lo que es la península, ¿verdad? Del estado de Yucatán, el estado de Quintana Roo, en Michoacán también, y fuera de nuestro país también he tenido la oportunidad de tener una cantidad de visitas a Bolivia, y en Bolivia también hay gente que está trabajando igual en lo lingual, con linguoortodoncia, y de hecho, de manera también exclusiva en linguoortodoncia, por ejemplo, en las ciudades de Tarija o en Cochabamba, sobre todo, y en La Paz también. Inclusive ellos también ya, bueno, yo les pedí que si podían participar en esta presentación, porque ellos de repente me enseñan sus casos y tiene cosas también muy interesantes que a veces aún en la práctica de toda la vida no se presentan y que si me das la oportunidad, pues rápidamente los mostraré, porque es un orgullo para mí que la gente siga los preceptos que les hemos enseñado y que cada vez lo aprovechen más y que se sientan contentos de hacerlo. ¿Qué futuro le ves a la linguoortodoncia?
de Arco Recto con Jano Dainemakisu. Pues mira, yo quiero pensar que el futuro es muy halagüeño, pero muchas veces no solamente depende de uno, también depende de, pues ya sabes, de las casas que manufacturan los aparatos, que yo lo he experimentado. De repente tienen un aparato muy bueno, pero como no se vende, entonces lo descontinúan, ¿verdad? Entonces, pues bueno, esperemos que en el mercado siga habiendo el apoyo de las casas comerciales para que de veras esto se continúe y pues pueda hacer más, hacer florecer más esta técnica, porque pues como tú viste, las características que tiene, pues hacen la vida del ortodoncista muchísimo más fácil, siempre y cuando el ortodoncista se quite de esos tabús que tiene dentro de la cabeza, lo sobrelleve para poder pues ingresar a un nuevo campo, ¿verdad? Como yo lo hice en su momento, y que para mí fue la bendición, porque además de que en esa época tú recordarás los años 90 de unas crisis económicas muy fuertes, que mucha gente inclusive perdía sus posesiones por haber tenido créditos que los estaban ahogando. Para mí fue una bendición, porque para mí abrió un campo completamente virgen. Yo era el único que lo estaba aprovechando, pero ya sabes que con el tiempo, pues bueno, hay gente que también se interesa, entonces también empieza a trabajar en lo mismo, pero de todas maneras en este mundo creo que todos tenemos para todos, y mientras haya entusiastas en aplicar estos conocimientos que se parecen de veras producto del Orthovader, que en realidad es una forma muy natural de hacer ortodoncia. Entonces, pues bueno, yo confío en que la gente, los colegas, les dé la curiosidad, ¿verdad? De participar en esto, porque además ya no van a tener que seguir el camino que yo inicié, desde tener que pedir a las compañías que me trajeran sus productos, de competir con criterios de colegas que decían que pues francamente salió, pero nomás ahí se quedó, y de convencer a los propios pacientes de las ideas que ellos mismos producen, ¿verdad? Sí. Lamentablemente el tiempo es un poco difícil. Tenemos que terminar esta interesante charla y presentación que nos has hecho favor de apoyar a la compañía Amolca México, y que sea no solamente difundido en México, sino en toda Latinoamérica. Pero algo más que quisieras agregar, Aurelio. No, pues nada más que yo espero que el próximo libro, que ya está bastante adelantado, pues tenga pues la difusión que ha tenido y que también la misma editorial pues lo pueda sacar adelante, ¿verdad? Muchas gracias, Aurelio, Jano, Takane. Es un gran privilegio el tener la oportunidad de compartir conocimientos, experiencias y vivencias profesionales y personales. Quiero agradecer a nuestros seguidores, tanto en Latinoamérica como en el país, en México, por acompañarnos, y estoy seguro que el doctor, a través del apoyo bibliográfico y a través de sus datos, siempre estará dispuesto a brindarles orientación y, por supuesto, la mejor atención para apoyar sus objetivos de poderse involucrar y tener el éxito en la lengua ortodoncia de Arco Recto con Jano Dainemakisu. Muchas gracias, muy buenas noches a todos, deseándoles que se encuentren en excelente estado de salud, de igual forma que sus seres queridos, y cedo la palabra al licenciado William Riaño Baute para que haga la despedida de este primer webinar de la editorial Amolca México. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Bueno, muchas gracias, doctor Aurelio Jano Takane, doctor José Alfonso Villavicencio. Y esta es una de los muchos webinars que vamos a tener en Amolca México
Para mí ha sido muy agradable y ahorita en la sala virtual se encuentran 4 de los futuros invitados para estos webinars. Le doy las gracias nuevamente a la academia por las excelentes palabras del doctor Javier Mendoza, que aquí nos está haciendo muchas ceñitas. Al doctor Ramón Jano Takane, que también ha sido una persona que ha aportado mucho, y algunos de estos casos, como le decía el doctor Aurelio Jano, son de Ramón, ¿no? Pero bueno, al final son como más que hermanos. Ustedes, la verdad es que hacen todo un muy buen equipo. Yo los he tenido como conferencistas en un congreso de debate de filosofía ortodóntica y fue excelente. También quiero comentar que en la sala se encuentran autores y futuros autores que son personas que van a ser entrevistados. Aquí está la doctora Claudia Casanova, está la doctora Pamela Carrillo, el doctor César Pérez y el doctor Carlos Zamora. Ellos, el doctor Zamora pues ya ha hecho con nosotros un libro y estamos esperando un próximo de fotografía que está lindísimo. La doctora Claudia Casanova en la técnica de Rod Williams. El libro está en proceso, no salió por el problema de pandemia, pero es un libro que todo el mundo está esperando también. Ella va a ser una próxima invitada para que estén todos pendientes. El doctor César Pérez hizo un libro, ya el primero era bueno, pero este es muy, muy bueno. Y ahora, como estuvieron comentando los doctores, Amolca no solamente hace el libro impreso, vende el libro impreso, pero le regala el libro digital. Y no solamente él va a tener esa ventaja, sino que hay una plataforma que se está trabajando, ya quizás en el futuro no trabajaremos con Zoom, sino que lo vamos a hacer con la plataforma propia. Entonces, todo esto, perdón, porque aquí tengo mucho audio para ver si... Ya quitamos a Joan Jano, de esta familia de Aurelio, y perdón que desactivé aquí a mi querido doctor José Antonio Villavicencio, pero bueno, solamente me queda darle las gracias a todos. Como dije, fue para mí el primer de muchos que vamos a tener, y la ventaja que tiene, como les decía, que la plataforma va a ser propia y vamos a hacer muchas cosas y de mejor manera. Bueno, gracias a todos. Los esperamos en un próximo evento. Nosotros vamos mientras tanto, a trabajar en el próximo de Amolca, va a ser de medicina, porque nuestra editorial es médica y odontológica. Entonces, cuando tengamos la invitación, que creo que el siguiente es con el doctor Oscar Quiroz, él va a hablarnos de una técnica también muy importante. Entonces, ya les pasaremos la invitación. Creo que algunas personas tuvieron problemas con las invitaciones, pero para el futuro todos estos problemas, y cuando tengamos nuestra propia plataforma, ya todo esto se irá a salir del problema. Doctor Aurelio Jano, le reitero mis agradecimientos. Doctor José Antonio Villavicencio, igualmente. Y el doctor Villavicencio va a ser quien entreviste a los próximos. Así que lo irán a ver muy frecuentemente. Muchas gracias a todos. Son muy amables por haber asistido y les deseo todo lo mejor de la noche. Y aparte, después le vamos a informar quién se ganó el libro del doctor Aurelio Jano. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, William. Muchas gracias también, Toño. De verdad, me siento muy complacido y pues muchas gracias. Gracias a ustedes. Creo que